La niña que lo perdió. Todo y encontró la verdad oculta. Dicen que hay historias que parecen cuentos, pero que en realidad fueron verdad. Cassandra lo tenía todo: amor, riqueza, un futuro brillante, hasta que en un solo instante lo perdió todo, y aún así jamás dejó de soñar. Esta es la historia de Cassandra, la niña que convirtió el dolor en esperanza, y que un día descubrió una verdad capaz de cambiarlo todo. Hay historias que nacen en medio de la guerra y florecen en medio del dolor. Esta es la historia de Cassandra, la niña que se atrevió a creer en la esperanza, cuando todo parecía perdido. Cassandra tenía apenas 8 años cuando vio a su padre por última vez. José, piloto de aviación, era conocido como un hombre valiente, capaz de enfrentar los cielos turbulentos sin temor. Pero, para la pequeña Cassandra, él no era solo un héroe de guerra, era su refugio, su mundo entero. En aquella tarde, el cielo se teñía de naranja y púrpura. El viento jugaba con los cabellos de la niña, mientras ella apretaba con fuerza la mano de su padre, como si no quisiera soltarlo jamás. José se arrodilló frente a ella. Sus ojos, siempre firmes, ahora revelaban una tristeza escondida. Acarició los cabellos de su hija y con la voz entrecortada dijo: «Mi pequeña estrella, mira siempre al cielo. Donde quiera que esté, estaré volando cerca de ti». Cassandra frunció el ceño sin comprender del todo, pero su corazón infantil presintió que había algo definitivo en aquella despedida. Se arrojó a los brazos de su padre, y el abrazo fue largo, apretado, desesperado, como si ambos quisieran congelar ese instante. Días después, José partió hacia la guerra. Los aviones despegaban con un estruendo ensordecedor, llevándose consigo no solo a los hombres, sino también sueños y promesas. Desde lo alto de la reja del internado, Cassandra vio a su padre desaparecer entre las nubes. Su corazón de niña creía que él volvería, pero, al mismo tiempo, una sombra de miedo ya se instalaba en su alma. El internado, a donde fue enviada, parecía a primera vista un castillo, pero un castillo frío. Las paredes grises y las ventanas altas transmitían más dureza que acogida. Los largos pasillos resonaban con pasos apresurados y con las voces de niñas ricas, hijas de familias influyentes, rodeadas de lujos y expectativas. Eran niñas cubiertas con vestidos de seda, lazos impecables, carcajadas afiladas y miradas que juzgaban sin compasión. Allí, el estatus y el apellido valían más que el carácter o la bondad. Pero Cassandra no se dejaba intimidar. A pesar de la soledad y la nostalgia por su padre, había en ella una chispa especial, la capacidad de soñar. Mientras las demás veían solo piedra y concreto, Cassandra veía magia. Para ella, los vitrales de la capilla eran portales hacia otros mundos. Los jardines descuidados se transformaban en su imaginación en bosques encantados. Incluso la lluvia que golpeaba las ventanas era para ella la música de hadas llorando en la noche. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Por las noches, cuando las luces se apagaban y el silencio lo cubría todo, Cassandra reunía en secreto a algunas compañeras. Con voz suave pero firme, les contaba historias. Hablaba de princesas que vencían el miedo, de guerreros que luchaban no por gloria, sino por amor. Hablaba de estrellas que iluminaban incluso los lugares más oscuros. Las niñas la escuchaban con los ojos brillantes, como si fueran pequeñas antorchas encendidas contra la frialdad de la escuela. Y, por un instante, olvidaban las reglas rígidas, los castigos, las miradas duras de las profesoras. Con Cassandra creían que la vida podía ser encantada, pero no toda luz es bienvenida.
En las sombras alguien observaba con desagrado. La directora, la señorita Ana, una mujer rígida, de mirada cortante, que escondía detrás de su postura implacable las cicatrices invisibles de una vida amarga. Ana creía que la disciplina era el único camino hacia el orden y que la imaginación no era más que una debilidad. Para ella, Cassandra era un peligro. «Esa niña tiene que aprender cuál es su lugar», murmuraba entre dientes, mientras observaba a las pequeñas reunidas a su alrededor. En su mente, Cassandra no era especial, era ingenua, y toda ingenuidad debía ser aplastada antes de que contaminara a otras. Aún así, la niña seguía resistente, iluminando incluso los corredores más sombríos con su imaginación, pero la sombra de la directora se acercaba, decidida a apagar de una vez por todas aquella llama. Cassandra no lo sabía, pero la verdadera prueba de su fuerza aún estaba por llegar, porque cuando la guerra alcanza incluso a los inocentes, ningún castillo, por más alto que sea, es capaz de proteger un corazón infantil. El mundo de Cassandra se derrumbó en una mañana lluviosa. Las nubes pesadas cubrían el cielo como si anunciaran una tragedia. Un mensajero entró por la puerta del internado, llevando en sus manos un sobre arrugado, sellado por el gobierno. Las muchachas curiosas se reunieron en el gran salón, murmullos, risitas nerviosas, miradas atentas. En el centro de todo, la señorita Ana. Con su expresión helada, abrió el telegrama sin preocuparse siquiera por los ojos ansiosos de Cassandra, y leyó en voz alta, firme, casi complacida con la crueldad de las palabras. Piloto José, desaparecido en combate, fortuna confiscada para los gastos de la guerra. El silencio cayó pesado sobre la sala. Las risas se apagaron. El sonido de la lluvia se volvió ensordecedor. Cassandra, pálida, miró a su alrededor. Las paredes del internado parecían girar. Su corazón latía descompasado, como si ya no cupiera en su pecho. El suelo desapareció bajo sus pies, sin padre, sin fortuna, sin futuro. Quiso gritar, quiso correr, pero solo una lágrima silenciosa resbaló por su rostro infantil. La señorita Ana cerró el telegrama con un chasquido seco, sin compasión, sin pausa, sin permitir ni un instante de duelo, anunció frente a todas: «Desde hoy, Cassandra ya no será alumna de este colegio. Sin recursos, no hay lugar para privilegios. A partir de ahora, servirá a la escuela». El impacto recorrió a las compañeras. Algunas bajaron la cabeza, avergonzadas. Otras, incapaces de contener la crueldad, rieron en silencio. Cassandra, atónita, no pronunció palabra. Era como si el mundo entero se hubiese desplomado sobre sus frágiles hombros. Esa misma tarde, la niña fue conducida por la directora hasta el desván, un espacio oscuro, húmedo, olvidado. Solo una cama de hierro oxidado, una manta raída y paredes manchadas por la humedad. Allí, donde antes se guardaban cajas y objetos viejos, Cassandra debería vivir. Allí, la hija de un héroe de guerra quedaría reducida a una simple criada. La puerta se cerró tras ella con un estruendo que resonó como una sentencia. «Ah, aún me queda la esperanza, y nadie podrá quitármela». Sola, encogida sobre la cama dura, Cassandra abrazó el vacío. El silencio la devoraba, pero en medio de las lágrimas nació una promesa en su corazón. «Si no me queda nada, aún me queda la esperanza, y nadie podrá quitármela». Los días de Cassandra se volvieron pesados, interminables. Desde el amanecer hasta la caída de la noche, barría corredores fríos y largos, con el eco de sus propios pasos como única compañía. Cargaba cubos de agua que parecían siempre más pesados que sus frágiles fuerzas. Pero siempre que podía jugaba, porque eso jamás se lo habían quitado.
lavaba montones de platos engrasados mientras el vapor ardiente quemaba sus delicadas manos. Y cuando todos ya descansaban, aún cosía uniformes desgastados, hilvanando la tela con paciencia, como si cada puntada fuera también un intento de remendar su propia vida rota. Pero de noche todo era diferente. En el silencio del desván, cuando solo el viento silbaba entre las rendijas de la ventana y la lluvia goteaba sobre el tejado, su imaginación desplegaba alas. Acostada en la cama de hierro, cerraba los ojos y veía a su padre con su uniforme impecable volando sobre las nubes. Él sonreía hacia ella, como si quisiera decirle que no la había abandonado, que, desde algún lugar lejano, todavía la protegía. Y era en ese refugio de sueños donde Cassandra encontraba fuerzas. Aunque agotada, aunque herida por la dureza de los días, no permitía que su esperanza muriera. A veces reunía a algunas compañeras en secreto, en la oscuridad del dormitorio o en el comedor vacío. Allí, en susurros para no ser descubiertas, contaba historias de valentía, de amistad, de bondad. Les recordaba a todas que la verdadera riqueza no estaba en el oro, ni en los vestidos de seda, ni en los privilegios que muchas aún ostentaban, sino en el corazón, en el poder de elegir ser bueno, incluso cuando todo parecía cruel. Algunas muchachas la rechazaban, la miraban con desprecio y repetían las burlas de la señorita Ana. Pero otras eran tocadas por su luz. Esas comenzaron a ver en Cassandra algo más que una sirvienta. Veían en ella un ejemplo de valentía silenciosa, de una fuerza que no gritaba, pero inspiraba. Y así, poco a poco, incluso en medio del dolor y la humillación, Cassandra comenzaba a transformar aquel internado, no con riquezas ni con títulos, sino con aquello que nadie podía arrebatarle, su bondad. La señorita Ana no soportaba el brillo de Cassandra. Era como si cada gesto sencillo de la niña, una sonrisa escondida, una palabra de consuelo, una mirada llena de esperanza, fuera un espejo cruel, recordándole todo lo que había perdido en su propia vida. Cuanto más sufría Cassandra y aún así encontraba fuerzas para soñar, más se enfurecía Ana. Los pasillos del internado resonaban con sus reprimendas. «No eres más que una huérfana inútil. Aprende cuál es tu lugar», gritaba, asegurándose de que todas las demás niñas escucharan. Quería humillarla, reducir su alma a polvo. Le arrebataba los pocos privilegios que le quedaban, aumentaba las tareas, la dejaba sin cena solo para demostrar que controlaba su destino. Pero Cassandra, aunque cansada, nunca se doblegaba. Cierta noche, tras un castigo cruel que la obligó a fregar el suelo frío hasta que sus manos sangraron, la directora volvió a atacarla. «Nunca serás nadie. Nadie recordará tu nombre». La niña levantó los ojos llenos de lágrimas, pero su voz salió firme, serena, como el cielo que su padre le había enseñado a mirar. «Mientras yo crea, nada podrá derrotarme». Esas palabras resonaron entre las paredes frías. Las demás internas, escondidas tras las puertas, escucharon y se impresionaron. En ese instante no veían solo a una criada castigada, sino a una llama que resistía la tormenta. Y aunque la señorita Ana no lo notara, cada intento de apagarla hacía que Cassandra brillara aún más. Su dolor se transformaba en fuerza, su soledad en esperanza, y poco a poco su coraje comenzaba a cambiar no solo su propia vida, sino también la de quienes presenciaban su lucha silenciosa. Pasaron meses. Cada día en el internado era una repetición dolorosa de tareas interminables. Cassandra barría pasillos fríos, lavaba platos grasientos, cosía uniformes desgastados, pero a pesar del cansancio, algo dentro de ella nunca se apagaba. La esperanza crecía, maduraba,
Aprendía a sobrevivir a la dureza del mundo que la rodeaba sin perder esa luz interior que encantaba a algunas compañeras y desafiaba la tiranía de la señorita Ana. Las semanas y los meses se arrastraban como sombras largas. El frío del desván, el eco de órdenes severas, la soledad de las comidas, todo pesaba, pero también moldeaba su determinación. Cada lágrima derramada por la noche, escondida bajo la fina manta de la cama de hierro, se transformaba en fuerza silenciosa. Entonces, una tarde lluviosa cuando el cielo gris parecía reflejar su propia nostalgia, una vecina del colegio entró apresurada por los portones, trayendo una noticia que nadie esperaba. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par, y en su voz había tanto miedo como emoción. «Hay algo extraño que ocurrió en la aldea cercana», anunció, sin poder contener el nerviosismo. Cassandra se detuvo un instante, sosteniendo la escoba con fuerza, el corazón ya acelerado por una intuición que no sabía explicar. Un hombre herido, muy débil, encontrado en la villa vecina. No recuerda su nombre ni su pasado, pero lleva consigo un viejo medallón. La mujer tomó aire, casi sin poder hablar, con la foto de una niña sonriente. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Sus manos temblaron. El suelo del patio, los pasillos del internado, el sonido distante de la lluvia. Todo se disolvió en un silencio profundo que solo ella podía escuchar. Un viejo medallón, una foto de una niña sonriente. Su corazón se disparó como si quisiera saltar de su pecho. ¿Sería posible? Su padre, vivo, cerró los ojos un instante, intentando calmar el corazón que latía descompasado. Cada recuerdo de él, el abrazo en la despedida, las palabras dulces, la sonrisa en el cielo, volvió en olas, trayendo lágrimas que resbalaban silenciosas. Cassandra respiró hondo, sintiendo que la esperanza estallaba dentro de ella. Ese hombre perdido, herido y sin memoria podría ser José, su amado padre, desaparecido en combate, que todos creían muerto. Su pecho se llenó de coraje y ansiedad. Era una sensación extraña, miedo por lo que podría encontrar, pero también una fuerza renovada, la certeza de que nada en el mundo podría romper el vínculo entre ellos. Sabía que debía encontrarlo, que necesitaba tocar esa verdad, descubrir si ese hombre era realmente quien su corazón siempre supo que existía. La vecina percibió la intensidad del momento, y Cassandra apenas pudo hablar. Tengo que ir», murmuró tragándose las lágrimas. Cada paso que daría desde ese instante sería un viaje no solo hacia la aldea cercana, sino hacia el reencuentro con lo que el destino había intentado arrancarle de su vida. El viento frío de la tarde parecía soplar directamente en su rostro, trayendo consigo el olor de la lluvia y con él la promesa de un giro que lo cambiaría todo. Cassandra sintió que su corazón vibraba con una mezcla de miedo, esperanza y amor. Y por primera vez en meses, la oscuridad del desván parecía lejana. Había algo más grande esperándola, algo que podría traer de vuelta a su padre y reconstruir todo lo que la guerra y la crueldad le habían arrebatado. Guiada por una mezcla de esperanza, desesperación y lágrimas silenciosas, Cassandra corrió por los caminos embarrados hasta la aldea cercana. El viento frío azotaba su rostro y la lluvia fina se mezclaba con sus lágrimas, pero nada podía detenerla. Cada paso estaba impulsado por el amor que llevaba en el pecho y por la certeza de que debía encontrarlo. Las casas de la aldea eran sencillas, hechas de piedra y madera, con chimeneas humeantes y puertas gastadas por el tiempo. El corazón de Cassandra latía con fuerza. Cada sombra parecía esconder algo, o alguien, y entonces, en una casita pequeña, con una luz tenue escapando por las rendijas de la puerta, lo vio. Sentado frente a la chimenea calentándose las manos estaba él, el hombre que su imaginación nunca dejó de visitar,
el héroe de sus historias, su padre. José, marcado por el dolor de la guerra, con cicatrices invisibles y mirada cansada, pero vivo. Su uniforme ya no brillaba, su cabello estaba desordenado, pero sus ojos, esos ojos que ella conocía desde su nacimiento, estaban allí, mirándola con extrañeza. No la reconoció de inmediato. El mundo parecía haberse detenido y Cassandra sintió un nudo en el pecho. Pero entonces, con manos temblorosas, sacó del bolsillo una pequeña cinta azul, la misma que él le había colocado en el cabello antes de partir a la guerra. El recuerdo saltó de él como un rayo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y la memoria regresó completa, invadiendo cada rincón de su mente. El abrazo que siguió fue largo, fuerte, desesperado. No hicieron falta palabras. Cada respiración compartida decía todo. Cassandra se sintió segura de nuevo, como si ningún dolor, ningún castigo pudiera tocarla mientras estuviera allí, junto a su padre. Mientras tanto, en el internado, la noticia del reencuentro se difundió rápidamente. La directora Ana, tomada por la vergüenza de sus actos y confrontada con la fuerza de la niña que intentó destruir, abandonó el colegio. Su presencia rígida y cruel desapareció, y con ella el miedo que pesaba sobre las alumnas. Cassandra, ahora junto a su padre, decidió reconstruir no solo su propia vida, sino también el internado. Con dedicación, cariño e imaginación, cuidaron del colegio, reformaron los pasillos fríos y crearon espacios acogedores. Las niñas, grandes amigas que había ganado durante los meses difíciles, ayudaron en la reconstrucción, transformando el lugar en un sitio de aprendizaje, esperanza y amistad. Y Cassandra nunca dejó de mirar al cielo. Incluso en las noches más oscuras, cuando la lluvia parecía interminable o cuando el peso de la vida amenazaba con vencerla, levantaba la vista. Porque había aprendido que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza es la última estrella en apagarse. Y así, entre lágrimas, abrazos y sonrisas, Cassandra descubrió el verdadero poder de su valentía, de su bondad y de creer. El poder de transformar el dolor en luz y de demostrar que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la esperanza siempre encuentran un camino. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.